nuestra tercera reunión de agosto, y al estilo de cómo Lacan expresa la demanda, voy a decir je vois. No me sale muy en el italiano, pero es vuoi, je vuoi. En sí generalmente es ¿qué cosa vuoi? ¿No? ¿Qué cosa quieres? Pero, digamos, Lacan ha hecho una versión más breve. Primero voy a hacer una introducción y después vamos a ir a articular el primer piso del grafo con el segundo. Pero para hacerlo más ameno, y además para saber por qué nos referimos a ese grafo, bueno, vamos con una introducción. Yo les diría que nuestra clínica es grafo del deseo, que se pregunta, es una clínica de un sujeto que se pregunta, es la clínica que está entronizada desde el lugar de la pregunta, con una vueltereta para el sujeto muy particular, que es la de afanarse en lograr una respuesta y realmente pagar un tanto caro. A su vez, sin saber si su economía se lo permite. Hay quien puede hacerse la pregunta por la sexualidad, la paternidad o la muerte. Y quien, cuando esa pregunta, algo de esa pregunta quiere esbozarse, bueno, aparece la alucinación, aparece el delirio, etc. En fin, este anhelo del sujeto es algo así como un anhelo por encontrar una razón de ser. Y que esa razón de ser le venga desde el campo del otro, porque en todo caso ese anhelo le ha venido desde el campo del otro, en tanto el sujeto ha recibido, comillas, un baño de ser con la cuestión del lenguaje. Podríamos decir que así como el sujeto se afana en encontrar una respuesta, y en todo caso la vida de lo que se trata y el deseo de lo que se trata es de sostener la pregunta, también podemos decir que, digamos, es la consecuencia del lenguaje, y lo interesante es que el máximo costo no es si la respuesta es certera, fallida, lo que pueda el fantasma de cada uno en cada momento de la vida, sino que en todo caso siempre quedamos externos, éxtimos respecto del deseo, respecto de cada uno, de sí mismo, respecto del otro, respecto del ser. El asunto entonces es que ese baño de ser o baño del lenguaje es pura envoltura. Claro que no es una envoltura cualquiera, es una envoltura constituyente. Es la envoltura que nos da la palabra con todos sus juegos. ¿Qué me dijo? ¿Qué quiere el otro de mí? Y genera en cada uno esa fórmula del anhelo, que podríamos expresar como que el otro quiera algo de mí, casi como un ruego, ¿no? Un gran anhelo, pero también puede ser un ruego.
que el otro quiera algo de mí. Allí hay varias preguntas. ¿Quién soy? Es un quién soy para el otro. ¿Qué significancia ocupo en el otro? Por este motivo es que Lacan en el seminario Ancor dice que hay que acostumbrarse a sustituir este ser, el ser que se anhela, ¿verdad? Pero del cual también se huye, con el para ser, el ser de al lado. Es interesante, bueno, ya lo referiremos en algún seminario cuando volvamos a hablar sobre el amor. Hay, podríamos decir, dos interrogaciones muy fuertes en este quién soy. Y es, ¿puede que el otro me pierda? ¿Puedo perderme? O sea, ¿puedo perderme del otro? ¿Puede que el otro me pierda? Por eso son tan complejas las relaciones de amor, en general, de amor de pareja, de amor filial, de amor entre amigos, entre los hombres, entre las mujeres, ¿Por qué? Porque la pareja no existe. Realmente si hay un término, muestra una invención interesante, es el término pareja. El lenguaje justamente nos deja ese costo, el costo de poder inventar palabras, hipocampo, libertad, pareja, pero tiene una virtud del lenguaje, que es que nos constituye y nos convierte en seres dialogales, en seres, cuando decimos dialogales, vamos a tener en cuenta digamos, la referencia de Lacan con Heidegger, principalmente en esto, y de lo que se trata es de seres en estados de solicitud. El tema es que el neurótico siempre le encuentra un pero. El lenguaje es multívoco, y como dije recién, las palabras no se refieren solamente a cosas, ¿no? Si las palabras no son solamente sustantivos comunes, sino que también pueden ser sustantivos abstractos, etc. Bien. Y hasta eso de lo multívoco del lenguaje genera el malentendido, pero justamente ese sujeto de malentendido es el parler del que habla Lacan, o sea, el hablante ser. No porque hable bla, 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 ni porque, sino, digamos, porque es habitante del lenguaje, morador del lenguaje. Estamos constituidos de eso inconsciente, de ese equívoco, de eso que nos permite comunicarnos con el otro, pero nunca sabemos enteramente, con garantía, qué quiere el otro. Lo cual implica que no sabemos qué nos dice y qué le decimos. Tampoco sabemos qué se calla ni lo que callamos. Sabemos que en todo caso el callar tiene que ver con un aprendizaje, con la educación, con la represión, etc. Entonces, bueno, podemos pensar que pueden pasar cosas como muy particulares. Yo siempre pongo algunos ejemplos, ¿no? Uno es el del varón que le dice a la mujer, muchacho que le dice a la chica, ¿tenés un minuto para un café? Y ella va,
toma el café, 60 segundos, y dice, hasta luego. Y después comenta, ay, no sé por qué no me invito más. Hay otras mujeres que pueden decir, ay, no sabes, qué amor, me vino a buscar, me lleva a tal lado, me lleva a tal otro, me toma de la mano, pero no me dice nada. Me estará haciendo el verso. ¿Qué pasa? No dice nada contundente. Bien. ¿Cuál será entonces el anhelo de esa razón de ser? ¿Qué se quiere encontrar en el lugar del otro? El sujeto quiere por constitución lo que le falta. Sabemos que en la constitución del sujeto hubo el juego de la bolsa o la vida. Si se defiende la bolsa, se pierde la vida. Si se entrega la bolsa, y bueno, nos queda una vida cercenada de la bolsa. O sea, una vida marcada por una falta. Y esa es la falta con la cual se nace, y esa es la falta que provoca el enredo con el otro y del lenguaje. Y es la falta que permite la pregunta. Entonces entiendo que la neurosis viene a modo de respuesta. Quiero ocupar un lugar en el otro, que es una manera de preguntarse, quiero saber quién soy, se resuelve bajo una compleja gramática, que podríamos decir es la gramática de la disyunción deseo-goce. Sí, es la gramática del fantasma. Sí, pero cosas, digamos, son cosas muy freudianas. Creo que estos temas Lacan los retoma en esta época, después lo va a retomar en el final de su enseñanza, digamos, los últimos 10 años de su vida. Pero la cuestión de la disyunción del deseo y de la pulsión ya es algo que atraviesa la obra de Freud. Freud estaba muy atento a sus histéricas, y son ellas quienes le enseñaron la diferencia hombre-mujer para el psiquismo, la interrogación sobre la sexualidad, la interrogación sobre la maternidad, la paternidad, la cuestión de la insatisfacción, etcétera, etcétera. La histérica muestra en la insatisfacción, lo sabemos, una vertiente del deseo. Y esta es su manera de poder sostenerse como deseante. Lograrlo es siempre un desafío y una aventura. Frecuentemente yo me refiero a la bella carnicera, esa señora que le dice a su esposo, no me traigas el caviar, así te lo puedo pedir todos los días. Es algo así como, permíteme pedir. Hay otras vertientes de la insatisfacción que son mucho más sufrientes, digamos, ¿no? Está la que no come nada, digamos, o come nada, a veces en forma correcta, es decir, el deseo insatisfecho es come nada. Respecto de la bella carnicera, diría, esa señora tenía buen análisis, ¿no? Para poder hacer ese juego, contárselo a Freud a manera de chiste y decirle,
de paso me chanceo con mi marido, en fin, digamos, esa mujer que se podía tomar en chiste la posibilidad de insatisfacción, se me ocurre pensar a mí que iba transitando un buen análisis, que era una histeria en buen análisis. Con un vericueto un tanto más terrible, el obsesivo construye su deseo como imposible. Como no encuentra la fórmula de garantizar la vida, su preocupación es la contingencia del ser. Elige lo peor, elige postergar, no pudiendo tener una relación directa al deseo. Entonces, como el hombre de las ratas, ¿no? Quiero ir pero si voy, puede pasar esto y esto otro, y entonces, bueno, se sube y se baja del tren 20 veces. Cuando uno lee esa parte del historial, se vuelve un tanto cansadora, uno se agota de las veces que ese hombre se sube y se baja del tren, pero no solamente eso, todo lo que va pensando en me subo, me bajo, ¿qué hago? Y todo. Bueno. Paradójicamente a eso, el obsesivo, podríamos decir que tiene una virtud. Es el capitán o el mejor timonel, podríamos decir, en la tormenta. Pero, ¿no?, cuando el mar se calma, se aburre. Fuera de la tormenta, podríamos decir que lo invade la postergación, lo que se llama procrastinación del obsesivo. De ese modo, bueno, inventa el deseo como imposible. Posterga, sufre y muere en vida. Podrá decir, estoy cansado, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No quiero que me pase más nada. Y resulta que, hay un solo lugar en donde no pasa más nada, y exactamente no es en la vida, es en la tumba. Por eso Lacan va a decir en el seminario 11, bueno, el concepto de penar va a hablar del concepto de penar en demasía, y va a decir que para este tipo de satisfacción realmente los neuróticos penan en demasía. Y va a decir otra cosa muy interesante, y es que ese penar en demasía es lo que justifica la intervención de un analista. ¿Por qué? Porque el analista sabe que acompañando al sujeto con una intervención posible, puede que logre un saber hacer con la pulsión, ¿no? Puede que logre acotar la pulsión. No va a ser para que encuentre el terreno de la felicidad, porque en todo caso hay una disyunción que yo diría es primaria, la disyunción de la palabra y la carne, ¿no? La palabra mortifica la carne, la palabra muerde la carne, pero igual la muerde, nada más, la marca, pero siempre están en desencuentro. Entonces es imposible que el psicoanálisis pueda prometer algún tipo de armonía. Recién que hablábamos del yoga, el yoga tampoco, ¿por qué? Y porque nada va a posibilitar al sujeto neurótico la disyunción que implica el fantasma.
nada va a posibilitar al neurótico extrañarse de la palabra del padre, extrañarse del nombre del padre. Y respecto de la psicosis, les podría decir que tampoco están por fuera de la influencia del nombre del padre. En todo caso, es otra posición, etcétera, etcétera. Hay algo que no, del nombre del padre, que no se puede inscribir, la castración de la madre, ¿verdad? No se puede inscribir en lo simbólico, y entonces, bueno, aparecen todos los fenómenos elementales, etcétera. Bien. ¿De qué se trata la clínica de la neurosis? Del atravesamiento del fantasma. En una estructura mínima, podríamos decir, está expresada en un matema. El grafo está lleno de matemas. Y en el fantasma es donde se escribe la máxima heterogeneidad respecto de la heterogeneidad radical, podríamos decir, que constituye a cada sujeto. La modalidad histérica, a ver, entre comillas, la modalidad histérica freudiana, la modalidad histérica a la cual asistió Lacan, hoy habría que estudiarlo, pareciera ser que remitía siempre a las mujeres o a quien está en posición feminizada, y se trata de lograr un lugar de intercambio entre caballeros, ¿no? Es como que le confía, su caballero a otra dama, y a esa otra dama la quiere porque en ella aloja el propio misterio de la sexualidad. Así lo hizo Dora y así nos lo enseñó Freud. Y bueno, el obsesivo ya hablamos de todas sus artimañas. Lo interesante de esas artimañas del obsesivo es que en este enredo de pensamientos, por algo Paul, el hombre de las ratas, elige a Freud porque vio que la decodificación de enredos de palabra, podríamos decir, que hace Freud en la vida cotidiana, cuando se refiere a la vida cotidiana, bueno, lo hacen pensar en sus enredos de pensamiento, y entonces dice, bueno, si este hombre entiende tanto de estos enredos, va a entender mi cabeza, por así decir. Ahora, con tanto pensamiento, puebla su cabeza de pensamiento, que él se convierte en un espectador de ese pensamiento, como que puede estar en el medio de las escenas, ¿no? Como en el escenario, siendo el pensante, pero a su vez se ve pensando, ¿no? Puede estar en el palco, y eso implica cierto goce. El fantasma tiene dos términos disyuntos, sujeto y objeto petita. Sabemos que el petita es aquel objeto que Freud marcó como perdido en el origen. Eso está en el hallazgo de objeto.
en el capítulo hallazgo de objetos. Pero ya antes de ese capítulo lo tenemos en el proyecto también, como, bueno, ese objeto que falta. Podríamos decir que en la insatisfacción, algo así como la posición histérica, la insatisfacción le posibilita a la posición histérica robarse a sí misma como objeto. El obsesivo le niega el deseo al otro, ¿no? Como que del lado de la histeria es más negar el propio deseo, del lado de la obsesión es negarle el deseo al otro, pero en sí de lo que se trata en los dos es de desvanecerse en relación al deseo. Al final podemos pensar que histeria y la obsesión son distintas respuestas al amor, si quieren, distintas respuestas a la relación sexual que no existe, a esa proporción que no existe. Lacan en el 20, en el seminario 20 va a decir, cuando trabaja todo este tema, déjenme pensar que sí existe la media naranja, que sí existe la media medalla, etcétera, etcétera. Uy, qué terrible, avanzo en este tema sintiéndome de lo peor. Bien, pero eso es el humano. Ahora, vamos a ese cheguay del grafo. Ya nos hemos referido al primer piso del grafo. Esperen que lo que voy a hacer, si bien todos lo tienen en su teléfono, vamos a compartir pantalla. Parece que tengo varios archivos escritos, abiertos. ¿Se ven? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Lo he logrado, maravilla. Perdón mi letra, no es de lo mejor mi letra. Lo hice en lápiz porque al final vieron que me decidí tarde por decir, bueno, armo mi versión y punto. Hemos referido ya al primer piso del grafo del deseo. Digamos, no hay manera de referirse al grafo del deseo, por lo menos en una primera aproximación, que no sea siguiendo una didáctica. Ya después, en todo caso, la próxima vez, con un ejemplo clínico, yo les voy a mostrar los pliegues que se pueden hacer con el grafo del deseo, así como se puede plegar, lo han hecho todos en la facultad seguro, el esquema del peine de Freud. Bueno, el grafo del deseo lo mismo, con pliegues en diagonal. Pero en forma didáctica hay que ir despacito. Es un inicio de la topología lacaniana. En todo caso, así como todo mensaje emitido es susceptible de ser decodificado, bueno, entiendo que esto también tiene que ser decodificado. Lo que vimos la vez pasada es
el lugar del gran otro, el lugar de la significación o el significado del gran otro. En este momento Lacan da las dos posibilidades. No se olviden que el lugar del gran otro es el lugar del código o del tesoro de significantes a la derecha, y el lugar del significado o de la significancia del otro es el lugar del mensaje, siempre en una retroacción. Respecto de los grafos, quiero dar una frase del seminario 6. La frase dice: si nos remitimos a nuestro pequeño esquema, nos ayudará mucho. Es para eso que sirve, si se hacen esquemas. Es para servirse de ellos. Se puede igualmente llegar al mismo resultado sin ellos. El esquema de alguna manera nos guía, bla, 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 bla. Clase del 12 de noviembre de 1958. Creo que esto lo tenemos que tener muy presente. La topología ya iniciada con los grafos es una metáfora, un instrumento del cual hay que servirse, así como Freud se sirvió de la física, de la química y habló de sublimación, la física y habló de la termodinámica, etcétera, etcétera, de las neuronas y las neuronas pasaderas y las no pasaderas, etcétera. Bien, reconsideramos algo que está implícito en el primer piso. Lo que dije recién, que les hice recordar, de la batería del, digamos, el tesoro de significantes, en lugar del código. Es la batería de significantes. Lo que va a decir Lacan es que es conmutativa solamente, eso es importante, solamente entre los significantes que ya están allí. Y que el principio de sustitución es lo que hará que uno u otro esté presente en la palabra. Yo creo que es muy importante tener presente eso, ¿no? Que el tesoro de significantes tiene esa particularidad que es algo así como el de cada uno, ¿no? Y que la cuestión conmutativa de sustitución de significantes y demás, o las operaciones, metáfora, metonimia, van a ser entre los significantes que ya están inscritos. De ese modo, digamos, es como se produce un mensaje. O sea, esos significantes están ya inscritos en el campo del otro, en tanto el otro inconsciente de cada uno. Y de ese modo es que se produce para uno mismo, para el sujeto, digamos, no uno mismo, para el sujeto, un mensaje. Obviamente, por las leyes que operan en el inconsciente, puede ser opuesto al significante dado por el otro, etc. Lo importante entonces a tener en cuenta respecto de ese primer piso es
que la palabra es enunciado y que porta el código. ¿No? La palabra es portadora de un código. Esto es algo interesante para un psicoanalista, saber que ese enunciado, ese bla, 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 eso que decimos en el bla, bla, bla de un análisis, ¿ah? Eso, ese poquito que podemos hablar, es portador de un código que sobredetermina al sujeto. Veamos ahora algo del segundo piso del grafo. Remite al más allá de la relación con el semejante. El primer piso del grafo está en la relación con el semejante, en tanto el de al lado, podríamos decir, el de la imagen, el que nos presta la imagen, y con su forma de gran otro. El segundo piso está más allá de la relación con el semejante, está más allá del código, está más allá del mensaje. Pues el otro en cuestión es quien buscaría y podría dar una respuesta a las preguntas del sujeto. Al menos es lo que el sujeto espera. También seminario 6, en la clase también del 12 de noviembre del 58, Lacan va a decir, es en ese otro hay algo, en efecto, que siempre sitúa al sujeto a cierta distancia de su ser y que hace que nunca se reúna con ese ser, que solo pueda alcanzarlo dentro de la metonimia del ser, bla, 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 que es el deseo. Bla, 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 quité una serie de aposiciones que distraen. Metonimia del ser, que es el deseo. O sea, el deseo se desliza en la metonimia y tírenle los galgos. Es en este nivel en el nivel que se lanza con la pregunta, que Lacan la va a indicar, ese chewa, Lacan lo va a indicar con la D minúscula de deseo. Es en este nivel donde se cierra la línea imaginaria, ¿no?, que implica el deseo y termina regulándose a nivel del fantasma. Es la medialuna de arriba que debe leerse de derecha a izquierda. Es interesante ver en el grafo nada más que como un instrumento de representación de lo que Lacan va explicando. Es interesante ver en el grafo que allí en donde el sujeto se interroga por el deseo, bueno, va a quedar atrapado en una sola posibilidad, que es la posibilidad de la pulsión, y a su vez, digamos, en esto de que la pulsión no encuentra su objeto, ahora me voy a referir un poco más a eso, bueno, termina en la cuestión fantasmática.
para el neurótico. El deseo aparece como producción de un intervalo en el circuito entre, miren el grafo, la articulación del significante y la voz, abajo, primer piso, con la pulsión, con esa línea que va hacia la pulsión, como una expresión de un sujeto en eclipse con la demanda. Ahí ya lo vamos a ver la próxima vez. Ahí en todo caso lo que ustedes tienen que pensar es una diagonal. Tanto en el piso de abajo como en el piso de arriba, yo no la quise complicar con esta corrección del grafo que les hice, pero lo que tienen que pensar es que del MOA al gran otro hay una diagonal que los articula, y a su vez del el significado del otro a la pulsión también. A ver, eso, digamos, ese intervalo que aparece como por un circuito que está como interceptado. El circuito significante voz con el de la pulsión. Es la expresión de un sujeto en eclipse con la demanda. En eclipse, ¿por qué? Y porque, en términos muy sencillos, les diría, el sujeto, algo del sujeto, no el sujeto, algo del sujeto, puede articularse en la demanda. Algo del deseo puede articularse en la demanda, pero no quiere decir que el sujeto sea articulable ni que la demanda sea articulable, ni que el deseo sea articulable. Justamente que el sujeto quede eclipsado, se me ocurrió la palabra eclipse por el sol y la luna, ¿no? Pensando en el sol y la luna, eclipse lunar. Traen muchos avatares. Entre esos avatares, bueno, Freud distinguió lo que pudo, la histeria y la obsesión. Ahora bien, sigamos mirando el grafo. Entre ellos está el tesoro de significantes. A, ¿no? Parte de arriba derecha del primer piso. ¿Qué se espera de ese otro? Reconocimiento. ¿Qué se demanda? Es la demanda originaria, podríamos decir. A esa demanda originaria es interesante porque, digamos, Lacan remite, por un lado, como la exigencia de amor, ¿no? La denomina exigencia de amor. Interesante, ¿por qué? Porque también va a decir que el analista deberá soportar, más o menos, en dirección de la cura, ¿no? Que la regresión analítica sea una rearticulación de la demanda para que se llegue a esa demanda originaria, digamos, es el amor de transferencia lo que permite
que la regresión analítica se exprese a través de demandas en donde lo que hay que escuchar son los significantes proscriptos, los significantes que se utilizan en esas demandas. Escuchar. No me atrevo a decir decodificar. Diría escuchar. Porque el trabajo, en mi consideración, el trabajo de decodificación lo hacen analizantes. Ahora, ¿qué es lo que se escucha en la transferencia como demanda de amor? ¿Qué es lo que se escucha en esa exigencia de amor? El llamado al otro. Un modo de llamado al otro. Bien. Sigamos un poquito más. Siguiendo el recorrido de los vectores, se observa que el deseo, queriendo encontrar con su objeto, solo puede encontrar una posibilidad por los caminos de la demanda, que es capturada por la pulsión. Este lugar en el seminario 5 está señalado como lugar de la castración. ¿Por qué? Porque muestra que el objeto está perdido. Fíjense que la única manera de aludir al objeto es a través de un fantasma. Que sabemos, el fantasma es siempre masoquista. Más allá de que es una forma de velar la pérdida del objeto. Ahora, ¿qué nos muestra esta cuestión de la pulsión? La castración. El objeto está siempre perdido y en todo caso la pulsión es un trabajo que quiere recuperar el objeto y lo único que hace es bordearlo y hago así y repito, porque en todo caso la pulsión lo que hace es repetir un vaivén. Bien. Y con eso, obviamente, logra un goce. Y con eso el sujeto cree, comillas, el neurótico, reencontrarse, encontrar algo de sí. Aunque sea en esa satisfacción que lo hace sufrir. El deseo que no tiene otra opción para el neurótico, más que articularse en la demanda, se articula llevando su interrogación en un doble recorrido. Volvemos a mirar el grafo. Por un lado, hacia el primer piso del grafo, hacia el significado del otro, o significancia del otro, lugar del mensaje. Como si encontrara en ese mensaje una solución a su pregunta ¿qué quiere? Desde una respuesta, miren el lado derecho, ¿no? Una respuesta preestablecida, aunque se desconoce. Me voy a referir, en 2 minutos me refiero a eso. Entonces, doble recorrido. Uno, ese. Segundo recorrido, hacia el segundo piso. Hacia el lugar de la falta del otro. Significante de A tachada, significante de la falta en el otro.
La demanda no logra satisfacer el deseo. Se satisface, como dije recién, solamente la pulsión bordeando un objeto. Podríamos decir esa pulsión bordeando un objeto. Esto sí es algo que dio Lacan y que me parece fantástico. Esa pulsión impedida de dar con el objeto, de solamente bordearlo, es realmente el lugar de manifestación de la castración. Por eso el estatuto de la pulsión en la psicosis es completamente diferente. Para enfrentar la amenazante catástrofe, podríamos decir, de perderse del otro, el sujeto puede llegar hasta aceptar ser el fetiche del otro, lugar de la perversión, la versión del padre, la versión al padre, de perversión, que se alcanza en el fantasma. Si leemos este grafo digamos, en simultaneidad, piso de arriba con piso de abajo, con la lógica de la posterior, articulando sus diferentes ángulos. Lacan dice que él propone las diagonales, pero que se pueden articular los diferentes ángulos. Le aconseja a sus alumnos que jueguen con el grafo, que articulen los ángulos, en fin. También podemos encontrar que el vector, el grande, la herradura grande, que va desde delta a el sujeto informulado, a el ideal del yo, al ideal, mayúscula. Y el vector que va entre el significante y la voz se intercepta con el significante de la falta del otro. ¿Qué nos muestra? ¿Qué revela esto? Por un lado, revela que hay un corte en la cadena significante. Esa interceptación produce un corte en la cadena significante. Lo que muestra es la inconsistencia del otro. Lo que muestra es que, si bien ese circuito entre la falta del otro y la pulsión, digamos, implica un goce en relación a la castración, si decimos que implica un goce en relación a la castración, lo que estamos hablando es que el goce todo está interdicto. Y eso muestra la inconsistencia del otro. Entonces tenemos que ese otro, que en los primeros momentos de Lacan, batería significante, tesoro significante, etcétera, etcétera, que ese otro puede ser competente, pero no consistente. Y señores, esa es la posibilidad de que exista una análisis. Si el lugar del otro fuera consistente, no habría posibilidad de movimiento
digamos, entre los significantes, no habría posibilidad de distintas conexiones a las que haga el analizante. Sobre todo estamos hablando de significante y voz, o sea, no habría posibilidad de que la voz que se expresa en vocales, en fonemas, se conecte de diversas maneras. Y justamente lo que hace posible la lectura que va a hacer un analizante es justamente esa posibilidad. Ahora bien, si decimos, volvemos un poquito para ir despacito, si decimos que la demanda es capturada por la pulsión, es decir, el deseo se articula a la demanda es capturada por la pulsión, y que su satisfacción implica un goce, para el neurótico lo que estamos diciendo es que el goce todo no existe. Por más que el neurótico se afane en encontrarlo cada uno en su fantasma. De este modo, yo creo que es necesario comprender dos cuestiones que están en su versión del sujeto. Una, que ese corte de la cadena significante al cual yo me referí es el único que verifica la estructura del sujeto como discontinuidad en lo real. Y Lacan dice algo muy, muy gracioso, pero vale. Dice, si la lingüística no promueve el significante, a ver en él lo determinante del significado, el análisis revela la verdad de esta relación al hacer de los huecos del sentido los determinantes de su discurso. Está genial el juego que hace con la lingüística, porque, bueno, ¿no? Es como que la lingüística ha pretendido que el significante siempre promueve a un significado. Y todavía no llegamos al seminario 11. Estamos en el 60 con su versión del sujeto. Él ya va a decir, bueno, miren, eso es la lingüística. Se sirvió de la lingüística, por supuesto, pero lo que va a decir es, miren, el análisis nos muestra que en todo caso, en esos huecos en donde se pierde el sentido, es allí donde está la determinación del discurso. Y otra cosa que entiendo hay que comprender es que Freud le supuso a la pulsión, al PRIV, un no poder saber, y que eso fue, esa otra cosa, es eso que no se puede saber, es lo que constituye el PRIV y lo que, digamos, lo diferencia del instinto. Entonces,
me gusta mucho en su versión del sujeto, cómo lo va a decir Lacan, como algo así como déjense de macana, de estar confundiendo pulsión con instinto, evidentemente que tira la flecha para algún lugar, de quienes pudieron confundir la cosa y seguir hablando distinto y demás. Bueno. Y lo que va a decir es que, a ver, ciertamente la pulsión comporta un saber y que no es menor el conocimiento que comporta la pulsión, que es un conocimiento algo así como que es transportador de un discurso a la manera, dice, de un esclavo mensajero. Y pone una metáfora genial, ¿no? Dice, de un esclavo que lleva en su cabeza rasurada, la frase no es textual, no me la acuerdo de memoria en este momento, pero algo así como que en la cabeza que se ha rasurado, lleva un escrito en una lengua que el sujeto no conoce, como si hubieran tatuado el cuero cabelludo mientras dormía. Me parece una metáfora hermosa, la alusión a la cabeza, ¿no? Y a eso que está inscrito en la cabeza, que todos somos portadores, pero que no sabemos que allí está el mensaje y que tampoco entendemos el idioma, podríamos decir, la lengua, en el cual ese mensaje ha estado inscrito. Sin embargo, dice, allí es donde se trata del deseo. Fuerte, que diga, ¿dónde se trata del deseo? Allí es donde algo del deseo puede revelarse. Después también hay otra cuestión que la voy a marcar porque, bueno, ya son 9:10, pero bueno, la voy a marcar, que es la cuestión de ese significante que falta. Obviamente es el falo. El falo señala la castración como un real, como un límite, ¿no? Y como recuerden en Dirección de la Cura, que estamos más o menos en la misma época, Dirección de la Cura es del 58 también, o sea, seminario 5, seminario 6, que habla de que el sujeto, de hacer el falo, aunque sea el falo un tanto flaco, bla, 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 y termina con esto de que, bueno, él dice, tendremos que deletrear, ahora lo leo diferente, es deletrear el papel del significante para que se nos vuelva a venir encima el complejo de castración. Genial. Y después va a terminar diciendo, puesto que se trata de captar el deseo a la letra, cómo no pedirle un deseo, dice él, y una letra que sobredeterminan su lugar, el lugar del deseo, como pájaro celeste. Y después dice, hombre de deseo,
El tema es que acepte tenerlo y no tenerlo a partir del descubrimiento que no lo es. ¿Mm? Es lo que marca, digamos, lo dice de esta manera, así. Última década de acá va a decir, bueno, el final de análisis tiene que ver con la destitución subjetiva, en tanto el sujeto, podríamos decir, tiene un saber respecto de que no hay significante en el campo del otro que diga del ser. Lo interesante es que en ese trabajo, en donde, bueno, el sujeto llega a aceptar que puede tener o no tener el falo, pero que no lo es, que es lo mismo que decir no hay significado, porque el falo lo da el otro, ¿verdad? Bueno, puede dar el falo. Bien, es lo mismo que decir no hay significante, que predique el ser del sujeto en el campo del otro. Creo que teniendo en cuenta estas cosas, es que podemos repensar esta cuestión de preservar el lugar del deseo en la dirección de la cura, necesita que se oriente ese lugar con los efectos de la demanda. ¿Cómo no exigir al pajarero que sea en primer lugar un letrado? Porque las dos cosas son muy importantes. El análisis del analista y saber hacia dónde se dirige una cura. Creo que, por supuesto, que Lacan, sobre todo en su última enseñanza, ha dejado, digamos, este trabajo de descubrimiento, por así decir, respecto de los significantes o las marcas, diría yo, la lambda, que sobredetermina cada uno del lado del analizante. Y como dijo allá al inicio en el estadio del espejo, bien, al analista le queda solamente la posibilidad de acompañarlo hasta ese límite extático, de éxtasis, de que tú eres eso, un mortal. Bien, hasta aquí llegamos hoy, así, bueno, les doy tiempo de debate. Vamos a... ¿Lo saco al grafo? Sí. Sí, bien. Dejar de... Todo lo tienen en iPad. ¿Lo hice bien? ¿Dejé de compartir? Bueno. Me dije, ay, porque me costó seguir una línea. Es como, ya se las voy a mandar escrita, para pensarla, para darle vueltas. Pero les vuelvo a decir, es un instrumento. En todo caso hay que ver lo que está en juego. Lo que está en juego son los avatares de la histeria y la obsesión. Los avatares de la neurosis, el fantasma. Una consulta, Amelia. Marcelo. En el seminario 5, vos pones la foto de la página 400, pero en la página 521... Claro.
está más o menos como vos lo modificás. Claro, La, por eso lo modifiqué, porque digamos, ah, así como están las 400, también va a estar en la 477 y en la 479. Pero sí, después en el anexo está como yo lo puse, sí. en su versión del sujeto está como yo lo puse, Ah, es su entonces versión de sujeto. con todas las dudas, entonces después, bueno, lo entré a pensar y a buscarle la lógica, y por eso cuando les mandé el segundo gráfico dije, bien, me hago cargo. Lo, lo que la única diferencia es que en la página 521 el sujeto está desde que parte la flecha en la parte más inferior y vos lo pones más arriba donde está la voz. No, a ver, espérate. Sí, Ah, 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 acá está. Ah, sí, 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 sí. Para darle lugar, sí, señor. Sí, sí. Porque el sujeto es producto del juego de la, digamos, del mensaje y del código, ¿no? sí, Del pescadito que va y viene entre mensaje y código. Este, por claro. eso Lacan en un momento dijo el sujeto es intersignificante. Hay un grafo, no sé si en el 5 o en el 6, que pone el sujeto de ese lado también. Está bien. Este, digamos, el sujeto formulado, fíjate que en la 521 el sujeto está abajo, pero está el triangulito de informulado. Ah, Delta. sí. En el, Bueno, en el seminario 6 aparece el sujeto en el lugar del, digamos, cómo lo pones. Sí, sí, en el 6 es donde aparece. en el Sí, yo he 6, en estado el 6. trabajando el 5 y el 6 para trabajar el Claro, está 5, bien. el 6 Perfecto. de su versión del sujeto y la dialéctica Sí, del deseo. Eso es lo básico. Después, perfecto. bueno, me metido un poquito del 11, un poquito en la angustia. Bueno, no, Claro. porque uno lo que tiene que tener en cuenta, digamos, hay un montón de detalles que no les di del grafo, porque lo que hay que tener en cuenta es hacia dónde vamos. Y por eso les puse esa frase de Lacan, que es del 6, señores, esto es un instrumento. Vívanlo como instrumento. Igual se puede llegar a las conclusiones sin el grafo. Sí, sí, es verdad. Porque el grafo está bien. O sea, pienso que Lacan en ese tiempo era como una manera de orientarse con este grafo, pero Eh, después hay que desarrollar todo esto en un montón de textos, digamos. Porque uno se queda, bueno, qué sé yo. a mí me asusta, me Exacto, asusta de mí misma pensar que esto hace 20 años lo enseñaba en la universidad. Pobre pibe, lo repetiré. Ahí está Elizabeth. Lo, claro. lo repetirían de memoria y decían, ¿quién enseña esta loca, por favor? Sí, lleva toda la vida y años de estudio, este cosito, No, más digamos. allá de estudio también, yo creo que de análisis, porque si no uno Claro, no quiere saber. claro, es verdad. No, no, no.
¿Qué es eso de que el deseo no es articulable? No me jodas. No molesten con eso. Y una cosita más, el seminario 6 es el seminario 6, digamos, El que porque sí. hay otro que es de Hamlet, el deseo y su interpretación, que hay una No, es ese, conferencia. es ese, el deseo y su Ah, interpretación es ese. seminario 6, sí, señor. En donde se Ah, mete con cambio. Sí. El bueno, seminario 6 es donde mejor está trabajado el sueño de padre. ¿No ves que estoy ardiendo? Da escalofrío como lo trabaja. Trabaja excelente, pero da escalofrío. bueno, yo cedo el espacio de preguntas para el que quiera decir algo. Angelina, te veo. Estás muteada, estás muteada. Sandra. Hola, estoy sin cámara. Por eso se me desconectó y volví. Tú me ves y yo te escucho. Ah, bueno. Mis amigas de México. Las siento ahora tan lejos. Oh, te voy a mandar algo del abrazo tan bonito. Como que Ay, nos sí. hace falta abrazarnos mucho. Mucho, sí, sí. Un comentario que hago. Sí, Sandra. De algo que dijiste en relación a decodificar o escuchar. ¿No? Yo, Sí. bueno, les cuento que tengo el libro en el consultorio y no pude, estoy medio perdida porque no lo pude seguir porque lo tengo en el consultorio, nada, no fui al consultorio todavía. Pero bueno, me quedé con esto de decodificar y escuchar en el punto donde si eso no tendrá que ver con el oficio del analista, esa diferencia, y la dirección de la cura en relación a la abstinencia, algo ahí que se juegue en eso, ¿no? En hacer jugar una cosa o la otra, aunque uno podría decodificar, pero sin ponerlo a jugar. Exacto, sí ponerlo a jugar. Sí. Y sí. Digamos, porque eso Y terminaría, terminaría obturando, ¿no? El despliegue del inconsciente y además, se me armaba en relación a como esa madre que sabe todo del hijo, ¿no? Donde esa no castración horroriza. Jugar algo así en la transferencia podría ser muy complicado en este punto, ¿no? Sí, exactamente, en donde no se horroriza. Hay analizantes que pueden quedar muy enamorados de ese analista. Horroriza, sí, para nosotros. No, en la vida real, claro. Lo que pasa es que eso que decís, hay analizantes que, bueno, me parece que ahí es donde nos vamos del análisis. Digamos, eso digamos, en algunas terapéuticas donde se hace cierto tipo de traducción, ¿no? De lo que entendemos, de lo que sabemos, me parece que ahí nos desviamos de la función del analista. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. No obstante, hay que pensar
A ver, que también el análisis y sus efectos de cura van cambiando de acuerdo a las épocas. Es decir, a ver, yo ya siendo alumna, miren, un cuatrimestre lo tuve a Garma y bueno, me fastidiaba muchísimo que un hombre que sabía tanta metapsicología, porque era una barbaridad lo que sabía metapsicología, tenía un libro sobre interpretación de los sueños y en donde era la cosa de si soñaste con un paraguas, es un miembro masculino, un miembro genital masculino, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero a ver, no puede ser, no leyó a Freud, Freud dice que eso no es así. Y era un hombre que de metapsicología sabía una barbaridad. Ahora, Garma, a ver, representó una época de la asociación psicoanalítica. Y ustedes saben que yo no creo que hayan sido malos análisis. Yo creo que era una época en donde los análisis por el sentido tenían un efecto. Pero igual Garma no deja de ser, a pesar de todo, yo trabajé con él como acompañante en su grupo. Ah, mira. Sí, hace muchos años. No deja de ser psiquiatra. Y en algún punto Sí, pero con gran, bueno, pero Garma fue un pionero del psicoanálisis, ella un pionero de la asociación psicoanalítica y demás, ya te digo, yo creo que de metapsicología sabía muchísimo. Y no, aparte con el trabajo de acompañante era maravilloso. Ahora, me imagino que debe ser un lujo eso. Sí. Pero yo creo que hay épocas y épocas, más allá de que hay analistas y analistas. Justamente lo que me parece que ahora se pide más esa decodificación. Y eso, digamos, eso es muy es riesgoso. Muy riesgoso. Más eso. A ver, yo me río, y no tanto, uno de nuestros competidores ahora son los astrólogos. Ah, sí, claro que sí. Sí, sí, claro. Ahora, también hay que saber que hay analistas lacanianos que trabajan tipo de codificación, que han entendido que su trabajo es decodificar la lengua. Han leído el tema de la lengua, ya han llegado a la última enseñanza de Lacan, pero pareciera como que no pueden salir de su posición fálica, podríamos decir, bueno. O de esa posición de amo, en donde, bueno, y yo por eso dije, en mi consideración, yo creo que ese es el trabajo del analizante, que uno, por eso uno tiene que, a ver, acompañar, yo considero que es acompañar hacia la transferencia al trabajo analítico. ¿No? Y que lo que más vale es lo que por ahí un analizante, sin darse cuenta, inconscientemente puede trabajar de una sesión a la otra. No estoy hablando del semblante de duros que no decimos nada ni nos reímos, ¿eh? No, nada de cadavérico, nada de muerto, no. No, bueno, esto lo escuché, esa diferencia, cuando lo mencionabas ahí. Sí, sí. No, esa es una de las caricaturas del lacaniano, ¿no? El lugar del muerto tomado así, literalmente. No pudieron... Mira, yo creo que así como en la definición de pulsión, es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Y vos le preguntás a alguien que estudia psicoanálisis, ¿qué más? Y se quedan ahí. Respecto de lo del lugar del muerto,
leen hasta ahí y no leen que es para jugar las basas del muerto y que con esas basas se va a ayudar el analista. Y que tal es la abnegación. Entonces, la abnegación del analista es jugar basas, las basas del muerto, para que el otro adivine la mano. Para que el otro adivine qué es eso, heráldica que tiene tatuado en el cuero cabelludo. Entonces, creo que de esto lo importante es cómo, si este grafo sirve para, bueno, pescar unas cuantas cosas, pero ya pesquisando que queriendo apostar al deseo, digamos, es como que nos vamos de boca y nos caemos en el nivel pulsional, y que no hay otra. Y que entonces, bueno, se trata de saber arreglársela con la pulsión. Y saber arreglársela con la pulsión, y yo entiendo que no es fácil. ¿No? Como que en un extremo está el como nada, y en el otro extremo está la voracidad, podríamos decir. Bueno, arreglate. Berenice, la otra mexicana. Bueno, prendí la cámara porque quería decir algo. Sí. Buenas tardes. Si el deseo es imposible, también pues es imposible de decir, bueno, de alcanzar y de decir. Entonces, ¿no será que un analizante va a bordear también diciendo lo que pueda, diciendo desde sus jeroglíficos, lo que pueda armar con el discurso, ¿no? Lo que pueda, sí, lo que pueda. Y entonces, bueno, uno está allí para escuchar eso y mostrárselo, ¿no? Como decir, en una especie de señalamiento de eso imposible de decir. Entonces, bueno, pues sí, uno no sabría qué código mandar, o no sé si habrás dicho también de construcción o de codificación. De codificación, pero bueno, vale de construcción. Vale. Pero la construcción, en todo caso, ¿quién la puede hacer si no solo el analizante? ¿No? Solo. Entonces uno pone allí sus propios signos, sus propios jeroglíficos, y uno de eso pues no sabe nada en relación a lo que signifique para el paciente, para el analizante. Creo que esto que señalas como de la puesta en la clínica al sentido, puede ser a lo mejor en algún periodo del análisis o en alguna sesión, pero uno no puede, me parece, que hacerse de significantes si no son los del analizante. Entonces, y luego además él no lo sabe, que lo sabe, pero no lo sabe. Entonces, bueno, pues sí, trabajamos en todo caso solo, me parece, con lo que hay, ¿no? Con lo que hay de palabra, y pues eso sería la letra. No estoy segura, creo que sí, ¿no? O sea, la letra es ya esta inscripción que sí puede hacerse signo para el sujeto, puede tener... Eso, lo que puede hacer signo para el sujeto, sí. Ahora, sí, yo entiendo que sí, que muchas veces es necesario, de acuerdo, además, a los momentos de un análisis, a los momentos, a ver, de la subjetividad del paciente, a los momentos de la vida de un paciente, en donde por ahí uno tiene que, ¿no?, como apelar al sentido, como dar un tiempo. Lacan en el 11
va a decir que hay todo un primer tiempo de análisis que tiene que ver con el sentido y que, bueno, como que se desarrolle, ¿no? Y que después vendrá ese otro momento. Y bueno, es el 64 y está de acuerdo con lo que escribió en el 58 respecto del ordenamiento en la dirección de la cura. Que me llama mucho la atención la palabra ordenamiento, que me llama la atención que diga, va desde acá hasta acá para culminar acá, ¿no? Es decir, da 3 pasos muy precisos, ¿no? La rectificación subjetiva, el desarrollo, hasta el desarrollo de la transferencia, luego la interpretación. Luego la interpretación es la interpretación de objetos. Cada uno jugará su táctica de acuerdo a, ¿no? a la mano, al arte de cada analista. Y a la materia Para prima, ese, ¿no? claro, para ese señalamiento. Allí, sí. Sí, además si se trata de un momento, digamos, puntual, de a lo mejor angustia muy manifiesta o desbordada, sí, no se trata de apaciguar al paciente, pero no podemos, me parece, que responder con un silencio estoico para que haya no, a ver, otro momento en donde a lo mejor lo que hay es un bla, bla, bla. Año, 2 analizantes, este año, una perdió la mamá, la otra perdió el esposo por COVID. Analizantes que no trabajaban con la cámara, que digamos, hacía tiempo que estaban en diván, etc. Si hubieran sido presenciales, yo los volvía a sentar. Claro. Es la intervención precisa, ¿no? Es la intervención. Y obviamente no se puede conservar uno en una posición de silencio estoico, ¿no? De ninguna manera. Por eso, bueno, por eso la cuestión del arte, por eso la cuestión a ver, así como Lacan dio un ordenamiento de la cuestión de la cura, yo creo que el trabajar con estos grafos posibilita salir de la cronología, y en ese sentido me parece que nos permite pensar un poquito más qué está en juego en el discurso del paciente, qué está en juego en cada momento, ¿no? Y bueno, a veces, a ver, cuando el MOA tembleque, el año pasado y este año creo que seguimos igual, ¿no? Siguen los ataques de pánico, no ataques de pánico, bueno, no, me salió un término americano, pero es lo que se usa. A ver, yo lo que estoy viendo más es cuestiones de violencia, pero más que la cosa panicosa. Lo que se hace es la clínica que me toca ver a mí, pero esa cuestión de la incertidumbre, de a dónde va a parar la pandemia, y cada uno hace lo que puede, ¿verdad? La negación, la defensa paranoide, bueno, cada uno, pero es gracioso porque a veces se piensa que depende de la política de un país. Y no, porque yo veo distintos noticieros a la mañana, desde Telesur a Euronews. A ver, en todos lados pasa lo mismo, en todos lados hay gente que no se quiere vacunar, en todos lados hay gente que hace la cosa paranoica, esto lo hicieron, qué sé yo. Los chinos, los americanos, los rusos, qué sé yo qué, bueno,
este es un negocio de las vacunas, el que se quiere vacunar, el que no se quiere vacunar. Bien. Todos se creen que manifestándose en contra de los gobiernos se va a lograr algo. Pobre, por todos lados despiole. A ver. Bueno, entiendo yo que son distintas manifestaciones de angustia, pero de lo que se trata es de un yo que está tambaleante a más no poder. ¿No? Un yo que se está debilitando. Sí, Edmundo. Sí. No, quería hacer este comentario. La idea de tener claro esto de que el otro no tiene que ser consistente, que nosotros como analistas no disponemos del significante que pueda decir sobre el ser del sujeto, ¿no? Que si sabemos eso, tenemos que saber eso, digamos, que después en las situaciones clínicas, en los momentos clínicos y en las estructuras clínicas también, esto se va a jugar de distinta manera. Pero, bueno, yo te iba a preguntar en principio de desarrollar la idea esta de que el otro, ¿qué quiere decir el otro no consistente? Es una premisa lógica, es el saber inconsciente, no es consistente en el sentido lógico, ¿no es cierto? Exacto. Por toda la organización significante. Exactamente. En ese sentido, digo, bueno, con saber eso me parece suficiente. Después yo creo que en cada situación clínica y en cada momento de transferencia, por ejemplo, probablemente esas intervenciones de Garma, del paraguas, pene y qué sé yo, bueno, funcionaban como significante de alguna forma porque disparaban otro tipo de asociaciones en los pacientes, ¿no? Sí. Y muchas veces uno hace esto, me parece, desde la intervención uno dice alguna palabra. Sobre todo cuando uno trabaja con pacientes que muchas veces no hablan o hablan poco, a los cuales a veces uno tiene la sensación de que hay que enseñarles a hablar entre comillas, o hay que prestarles, Hay ¿no?, que prestarle significante. significante Sí. para que desarrollen, ¿no? Bueno, Sí, sí. hay pacientes con los cuales uno se pasa 3 años prestándoles significantes y por ahí no enganchan, ¿no? Y hay otros que al principio lo necesitan y después enganchan más rápido, y hay otros que no necesitan que uno... Digo, bueno, eso es... Y quería hacer un comentario más en esto, que era que yo siempre había entendido esto en relación a la neurosis, y al principio de mi práctica, cuando trabajaba con pacientes psicóticos, pensaba que esto no era así. Y ahora creo, ahora desde hace unos cuantos años, que con los psicóticos también hay que tener así esta premisa de que uno no dispone del significante, Tal ¿no? cual. Sí. Porque, bueno, más allá de que, bueno, están los trabajos sobre Schreber y demás, donde uno funciona ahí, esto de dar uno el significante concluido al paciente, esa llamada puede funcionar ahí como disparar un fenómeno Brota. psicótico. Digo que ahí hay que ser menos consistente que nunca, digamos. Mucho, tal cual. ¿De acuerdo? Estoy plenamente de acuerdo, sí. A ver, yo siempre digo, lo que aguanta la cabeza de la neurosis. Sí. Porque la cabeza de la neurosis aguanta que el analista pueda meter la pata a más no poder, pueda hablar demasiado, lo que sea. Y con el psicótico, mejor ser muy cauteloso, ¿no? Yo siempre digo, hasta que no se sabe, por lo menos calcular
cuál fue el significante en oposición simbólica que se ha sustraído, sé cauteloso porque no sabes cuándo te aproximaste y bueno, y lo hace desencadenar. Ahora, después en la neurosis hay momentos que hay que prestar significante. Yo creo que hay diferentes tácticas, que cada uno juega la suya. A veces, ¿cómo te puedo decir? Con algún tipo de paciente, por ahí juego la cosa de salir hablando de otra cosa yo, ¿no? Cuando hay un circuito que se repite, y se repite, se repite, yo soy capaz de decir, usted sabe que fui a la carnicería, y le meto algún significante que me parece que lo representa, digamos, de esos significantes que insisten, que, digamos, en esos significantes que insisten, entiendo que debe haber algún fonema, algún sonido que corresponde a ese jeroglífico. Entonces, por eso soy capaz de cosas de esas, bueno. Pero depende con cada paciente, en cada momento, si es algo muy... Amelia, cuando te hablabas ahí de que se hace, digamos como que se puede romper los significantes, ¿se trata de ese tipo de intervenciones? O sea, de que el analista pueda como ver un poco esa cadena que viene ahí. Sí, admito el romper, yo diría como el hacerlo estallar, el hacerlo explotar, porque en todo caso, a ver, el sujeto se va a precipitar en el corte de la cadena significante. Entonces, algo del sujeto se va a precipitar. Posiblemente por fuera de la sesión. Posiblemente, ¿no? Pero algo... y no es cuestión de, a ver, yo creo que es como pantomima lacaniana, ¿no? Como la cuestión continuamente de intervenir con el corte, la sesión cortita y afuera, y era la segunda, tercera sesión, o la primera vez, afuera. Tampoco es, digamos, es una intervención preciosa, que por ahí se puede tener una vez, 2 veces. Si querés ver el efecto, o te querés dar le querés dar la posibilidad al analizante y ver vos qué pasa, y que yo, bueno, podés hacer una intervención corte y prolongar la sesión. Yo personalmente he tenido experiencias, mi analista me ha hecho algunas tácticas, ha utilizado algunas tácticas muy chistosas, como la sesión extendida. Y yo digo, bueno, me voy. No ha terminado su sesión, sigue hablando. Sí, ella se reservaba la cuestión del corte. Sigue hablando. Ok. Sí, como que uno no quiere decir nada más, pero entonces el analista le dice, no, pero continúe. Continúe. No, como si no se acabó. Se me acabó el libreto, bueno, ahora hable. Es eso, ¿no? Ahora sí hable, ¿no? Una invitación a como a decir. Sí, sí, sí. Bueno, pero también tiene la sesión extendida el efecto de
desarticular, de descolocar al sujeto, Sí. ponerlo en otro lado, cuando no quería decir, tener que decir algo, y hay que ver para dónde sale. Es muy rico también. Es muy rico, sí. Sí. A ver, todo lo que es táctico es algo del orden de el arte del analista, pero un arte en relación a lo que escucha, a lo que él está trabajando, a la lógica que va siguiendo. Y entonces, bien, podrá dar de una sesión muy corta a una extendida. Y todo depende, a su vez, como decía el matrimonio Manoní, ¿no? Cuando estuvieron en Buenos Aires fueron muy graciosos. Yo los recuerdo con mucho cariño, además, yo después estudié con ellos allá en París, pero me fueron muy representativos porque él dice, no, yo necesito saber a qué hora comienzo a trabajar y a qué hora termino. Y además, a qué hora comienzo una sesión y a qué hora la voy a terminar. Bueno, ese soy yo. Y después me las ingenio para ver, de poner en trabajo a los analizantes. Pero ese soy yo no puedo trabajar de otra manera, bla. Y entonces la carga a la mujer, si no, tiene la sala de espera repleta de pibes, madres, se arma un despiole entre los pibes, las madres gritan más que los chicos, no se sabe nunca cuándo va a venir a cenar. Ella trabajaba sin horario. Venga después del colegio, cuando termine el colegio traiga al chico. Entonces se le juntaban todas las madres ahí y se ve que no se hacía problema, no lo resolvía con la sesión corta. Bien, bueno, pero lo gracioso fue lo que él dijo, me pareció muy piola. Dice, cada uno como puede, yo necesito tener mi vida ordenada de esta manera. Y si mis analizantes además laburan esto que lo otro, tienen horarios para entrar al trabajo, entonces hay una serie de variables a tener en cuenta que son muy interesantes. Bien, señores. Es tarde. No, un comentario más, Amelia. Ya Sí, vamos, si estamos personal, porque tiene que ver con esto de... Yo tuve 2 análisis largos. En un primer análisis, me cortaban siempre la sesión en el momento en que yo empezaba a profundizar o a sentir cosas más, en los momentos más intensos, o más movilizantes, o más afectivos, o más fantasmáticos, no sé. Ahí había... Y en el otro análisis posterior, que hice varios años después, era al revés. En general me cortaban cuando hablaba muchas boludeces y me dejaban explayar cuando entraba en cosas profundas, digamos, para no desarrollar mucho. Lo cual me parece que, bueno, también amerita toda una discusión de cómo es esto del corte, la escansión y todo esto, porque evidentemente los 2 analistas lo entendían distinto. Para mí tuvo efectos totalmente distintos eso, ¿no? Obviamente, pero bueno. Sí. Bueno, vamos a comer. Igualmente, a ver, claro, yo nunca tuve un analista freudiano, yo tuve un analista kleiniano,
que parecía lacaniano, mira, de como el estilo de interpretación. Sí. De muy jovencita. Y después 2 análisis lacanianos diferentes, pero yo creo que tienen que ver con las tácticas de los analistas, con su formación, con sus propios análisis. Sí, seguro. ¿No? Los análisis siempre tienen un efecto didáctico. De eso no podemos escapar. Siempre nos dejan un estilo, una marca. Pero por ahí es interesante. En la APA, hace unos años, hubo un presimposio que se dedicó todo a reanálisis. Fue muy interesante. Yo me lo recuerdo porque me tocó coordinar una mesa, me habían invitado a coordinar una mesa, muy interesante, muy interesante. Porque el mismo analista toma en reanálisis a un analizante y bueno, su posición es diferente, porque por ahí el analizante está en otro tiempo de la vida, ¿verdad? En otra lógica, el analista también puede estar en otra lógica, y todas esas cosas fueron trabajadas. Fue muy lindo. Muy lindo para los analistas, ¿verdad? Para ponernos a pensar. Bueno, ¿vamos a comer? ¿Vamos a cenar? Sí, vamos. En Argentina ya es hora, para los mexicanos y los colombianos todavía falta, pero para nosotros hasta el lunes, y voy a pensar algún ejemplo clínico, o si no, tomar lo que da la gana. Buenas noches. Buenas noches. noches.